Buenas tardes, buenas noches, mil disculpas por la tardanza, chicos. Vamos a empezar con la clase. Buenas noches a todos. Bueno, la anterior semana habíamos visto un videito, ¿no? Un pequeño video de lo que es el proceso de la administración. ¿De qué se trataba el video? A ver, haremos un pequeño resumen de lo que habíamos visto la anterior semana, por favor. De las hormiguitas. De trabajar en equipo, licenciada. Ya, Trabajar en Proceso administrativo. de un proceso administrativo, ¿no? Nos decía cómo tenemos que proceder en la administración. Cuando hemos entrado al temita de sistema, ¿qué es un sistema? Decíamos que un sistema es un conjunto. Un conjunto pueden ser de reglas, normas, formalidades, pero donde siempre existe un inicio, ¿no? Existe un inicio, existe un proceso y existe una salida, ¿no? La salida tal vez puede ser de un objetivo ya concluido. Entonces, para realizar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de idea, necesitamos de un sistema. A su vez, este sistema va a tener un proceso. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Que el proceso está dentro de este sistema que nos dice que cómo vamos a realizar un proceso en el que todos trabajemos en equipo, ¿no? Entonces, dentro de esto, nos muestra las hormiguitas cómo planifican ellos. Primero está la planificación. Al planificar, ¿qué nos muestra? A ver qué partecita de la planificación de las hormigas nos muestra. Licenciada, planificar sería alcanzar un objetivo. Exacto, nos dice qué objetivo tenían las hormigas. ¿Qué querían ellas? ¿Cómo se dice? Cosechar todo el maíz para los saltamontes. ¿Qué más? ser libres. Ahuyentar a los saltamontes, dicen. Ese era su objetivo principal, ¿no? Ahuyentar a los saltamontes para que los dejen vivir en paz. Y para eso, ¿qué hacen? Construyen un pájaro, porque los saltamontes tenían miedo a los pajaritos. Entonces, ellos empiezan a construir, primero a cosechar para cumplir, ¿no? Con su obligación con los saltamontes. Pero ellos empiezan a delegarse distintas funciones y eso se llama la organización. Empiezan a organizarse, ¿no? Cada uno de ellos van organizándose qué cosa tenía que hacer cada grupo de hormigas. Posteriormente a eso, ejecutan el plan, que era realizar su ave o su pajarito, ¿no? El pájaro empiezan a construir. Y por último, si mal no recuerdan, está el, ¿qué está? A ver, estamos acordándonos. El halcón realizado el C. Claro, sí, pero después de eso, ¿qué viene? Después La de... organización. No, ya hemos representado la organización. El control de toda la actividad. La reina se para y dice, a ver cómo lo hemos hecho, si nos hemos equivocado, no nos hemos equivocado, está nerviosa, ¿no es cierto? La princesa, perdón, la princesa que iba a asumir como reina. Entonces, prácticamente ella realiza lo que es una parte fundamental, que es el control, ¿ya? Entonces,
Como ven, prácticamente la otra semana tendríamos que haber avanzado y nos hemos perdido porque estábamos en una gran polémica, ¿no? Que eso al final les voy a comentar. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que ¿qué es en realidad lo que es el proceso administrativo? Dentro del proceso administrativo existe un concepto, ¿ya? Y nos dice que el proceso administrativo es un conjunto de fases, etapas sucesivas, que a través de las cuales se efectúa un flujo continuo de actividades que se realizan de una manera establecida para aprovechar los recursos de una organización y que funcione el proceso administrativo. Es necesario para prevenir situaciones innecesarias en el futuro de la organización y controlar la eficiencia de los recursos. Características. Existen algunos aspectos que caracterizan este proceso administrativo. Por ejemplo, uno de ellos es un proceso universal. Tiene carácter social. Puede darse en cualquier momento o lugar donde se encuentre un grupo de personas que persiguen un fin común. La naturaleza de estas organizaciones es independiente. El proceso puede tratarse de organizaciones públicas, privadas, con o sin fines de lucro. Nos dice que el proceso administrativo está igualmente que la administración en todas partes. Todos realizamos un proceso de administrativo. Por ejemplo, es universal porque no es necesario ser profesional en el área, no es necesario tener un trabajo, no es necesario ser dueño de una empresa para realizar un proceso administrativo. Todos lo hacemos a diario. ¿Qué quiere decir? Todas las personas, por ejemplo, planificamos, organizamos, ejecutamos y al final pocos lo controlamos. A algunos se les salió bien y se olvidan de controlar, ¿no? Por otro lado, es un proceso versátil. ¿A qué se llama versátil? Nos dice que el proceso administrativo no puede entenderse desde una sola disciplina. Depende de muchas áreas, como la administración, la psicología, la mercadotecnia, la estadística, etc. Es esencial integrar para que todos generen un sistema único, transversal al conocimiento humano y sus capacidades. Cuando realizamos un proceso de cualquier tipo de empresa, siempre debemos de trabajar en conjunto. No podemos separar. Por ejemplo, si vamos a sacar un producto, estábamos hablando anteriormente de quesos, creo que no me equivoco con usted. Si vamos a sacar un producto de quesos, entonces todos nos tenemos que enfocar en los quesos. Tanto el área de producción, el área de finanzas, el área de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que contratar la empresa personas que sepan hacer queso. ¿De qué sirve que contrate personas que no van a saber hacer queso? Que son por ejemplo, futbolistas, son personas que no tienen ningún conocimiento en esa. Tienen que ser personas específicas. Por otro lado, existe lo que es el área de finanzas. En el área de finanzas tiene que contratar a personas, peritos, en el área contable, en el área administrativa, ¿no es cierto? No va a traer, por ejemplo, a un profesor de música para que trabaje en el área de finanzas. Entonces, tiene que ser conocedor de esa área. Y por otro lado, tiene que ser también una persona, bueno, tiene que tener una área de mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, para vender el producto. Ahora, los tres tienen que conocer sobre el queso, tienen que conocer mínimamente qué tipo de producto se va a vender. Por eso es que es versátil, no solamente el área de producción de queso nomás tiene que saber, no, todos tenemos que saber. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el objetivo que tiene la empresa, ¿no? Es un proceso ordenado. ¿Qué quiere decir? El proceso administrativo se da por etapas, comenzando siempre por la planificación, organización, dirección y control. Cada una de estas etapas tiene sus funciones. De su correcta aplicación dependerá el éxito del proceso. De ahí que es indispensable establecer un plan de negocios específico. A ver, ¿será que ustedes planifican? ¿Chicos? Sí, licenciada. Planifica. A ver, Brian, usted que me está diciendo que planifica. Planifica su día. ¿Cómo planifica? ¿Cuándo lo planifica? En la noche pensando ya, licenciada.
¿Qué es lo que tengo que hacer para el día siguiente? Ya, eso es bueno, ¿no? Y después se organiza seguramente. Sí, licenciado. Ya. Me organizo por hora también, licenciado. Ah, bien, eso es bueno. Muchas de las personas no planificamos. Actuamos según a las necesidades que vengan, ¿no? Decimos, a ver, nos levantamos en la noche, tal vez ni rezamos siquiera. Bueno, los que somos creyentes, no todos. Entonces nos acostamos y listo, a dormir, a poner la cabeza en la almohada. Al día siguiente, ay, ahora, ¿qué voy a hacer? Decimos, ¿no? Ah, me levanto, me visto y me voy al trabajo sin planificar. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a desarrollar? Entonces, la planificación es parte fundamental de cualquier proceso, ¿ya? Ahora, por otro lado, dice que es un proceso jerárquico. ¿Qué quiere decir? Existe una línea constante de subordinación, donde la autoridad debe respetarse para alcanzar el fin de la manera más eficaz. Las autoridades deben de tener visión, conocimiento y ética para guiar a su equipo. En este sentido, liderazgo empresarial es clave para poder desarrollar y construir una relación profesional estable entre los distintos miembros de la jerarquía y negocios a través de la motivación y crecimiento de personas. Ahora, ¿será que es fácil ser jefe? ¿Quién No, quiere ser, licenciado. ¿quién quiere ser jefe? Levante la mano, a ver. Bien, don Javier, ¿quiere ser jefe? ¿Quién más? ¿Nadie más? Ajá, a ver. Janet. Bien, ya. Ser jefe es una responsabilidad grande. Primero, a nivel personal hay que tener temple. Hay que tener un temple, ¿no? Por otro lado, ser jefe tiene muchas variantes y condicionantes, ¿no? Pero dentro de la administración nos dice que lo mejor que ser jefe es ser líder, ¿ya? El ser líder prácticamente nos va a ayudar a no a delimitar, sino a acrecentar prácticamente todos nuestros conocimientos con las personas. Nos va a ayudar a gestionar, nos va a ayudar a producir de buena manera las cosas. Porque un jefe directamente delega y listo, y se aplica ya. En cambio, un líder trabaja, coordina, organiza, ¿no? Eso, por ejemplo, en el proceso administrativo nos dice que debemos de ser jefes líderes. ¿Qué quiere decir? Un líder tiene que ser como una imagen buena para que se pueda disgregar a los demás, se proyecte esa imagen sobre las otras personas. En muchas instituciones públicas, lamentablemente, a lo largo de estos años, hemos tenido malos líderes y por ende malos jefes. Si bien hemos tenido jefes que no son competentes en una área, les ha ido mal como líderes, ¿no? Y al revés, ha habido jefes muy malos que no han sabido ser buenos líderes, ¿no? Por ejemplo, en el área del gobierno hemos tenido ministros veterinarios que han estado como ministros de salud, ¿no? ¿Será bueno eso para nuestro estado? ¿Nos ha hecho retroceder 10 años más atrás? Con razón, yo así me pongo a analizar, digo, con razón el gobierno ha construido, si no tenía médicos en el área, con razón ha construido canchas con pasto sintético para meternos ahí, yo me imagino, no sé, a querer que comamos pasto sintético, algo por el estilo, me pongo a pensar, ¿no? Hemos tenido acá en el área sin área de molestar prácticamente a nadie, pero aquí en la alcaldía hemos tenido a arquitectos como oficiales mayores de cultura, en vez de que ellos vayan a área de patrimonio, por decir, a proyectos, ¿no? De construcción, de ornamentación de arquitectura de casas, todo eso. Hemos tenido relacionadores públicos que han trabajado en el lado de estadística. Hemos tenido hasta un dentista comisario, ¿sabían ustedes?
que ha sido comisario, jefe de comisaría, no ha tenido un dentista acá en la alcaldía. Entonces, las áreas han estado equivocadas, los líderes han estado equivocados. Y en el proceso administrativo nos dice que tenemos que ver y delimitar prácticamente esas áreas a personas específicas, ¿ya? Por otro lado, en el proceso se debe sistematizar. ¿Qué quiere decir? El conocimiento, la observación y la crítica debe estar en todo momento del proceso, de manera que cada vez uno sea más eficiente. Es así que todo conocimiento adquirido debe ser sistematizado. De esta manera se asegura el ciclo del proceso, el cual sea más sostenible y sustentable. Eso estimula a una mentalidad de innovación constante. Por desgracia, este es un problema para las pequeñas empresas autónomas, que lejos de apostar por la profesionalización, prefieren optar por improvisar de forma continua sobre los procesos del negocio. Cuando nosotros sistematizamos, por ejemplo, nuestras obligaciones, muchas veces nos saltamos o tal vez no proyectamos lo que quisiéramos hacer. En cambio, en las empresas tenemos que aprender a sistematizar todas las actividades. ¿Por qué? Porque vamos a ir por etapas, vamos a sistematizar de mejor manera, o sea, vamos a trabajar de mejor manera en cada área, con su respectivo orden, ¿no? Yo les decía en la vida, muchas veces no sistematizamos en nuestras vidas porque vivimos según al momento. Y las pequeñas empresas autónomas nos dice que sufren de esa falta de sistematización por el hecho de que dependen de dos jefes, donde no pueden a veces mucho tener capacidad de toma de decisiones, ¿no? Por otro lado, existen fases de proceso administrativo. Primero, el proceso administrativo es una herramienta, hemos dicho, ¿no? Para organizar los proyectos de una empresa. Cada vez que tenga que realizar un proyecto con tu organización, debes de tener en cuenta cómo se realiza un proceso administrativo. Les voy a compartir ahorita la pantalla, ¿ya? Ahorita. Bueno, dentro de ello el proceso administrativo se compone de dos fases. Una fase que es la mecánica y otra fase que es la dinámica. Ya está. ¿Se puede ver, chicos? ¿Están viendo ustedes? Sí, licenciada. Ya. Entonces existe, dice, dos fases, la mecánica y la dinámica. La fase mecánica es la parte teórica de la administración. Es la que establece lo que se debe hacer, es decir, se dirige siempre hacia el futuro. Y se divide en dos. Primero, está la planificación. Dentro de la planificación está la previsión y la organización. ¿Por qué es la mecánica esta? Porque es la base fundamental de toda idea, la planificación. A ver, cuando ustedes, por ejemplo, voy a hablar de tres etapas. La primera etapa, cuando ustedes han salido bachilleres, seguramente han pensado, qué van a estudiar, ¿no? Y después han planificado tal vez su tiempo, su lógica, pues, su área de estudio, ¿no? Pero han debido de prever, por ejemplo, máquina, tengo computadora, sí, tengo celular, sí. Y más que todo, si se iban a inscribir al Instituto Boliviano Japonés, donde saben de que es particular, tienen que pagar una mensualidad. Al momento de inscribirse, seguramente les han dicho va a ser de forma semipresencial, ¿no? Para ello, ustedes tienen que prever mínimamente un celular de última tecnología en donde tenga WhatsApp, donde tenga Face, donde tenga distintos elementos para llevar a cabo lo que es la clase de Zoom. Si tienen una computadora, mucho mejor, seguramente les han dicho. Les han debido de dar las condiciones de pago, todo ello, ¿no?
Y ahí ustedes prácticamente hablarse eso, ya han previsto todos los elementos necesarios. Y por otro lado, se han ido ya organizando. ¿Qué quiere decir? Seguramente ustedes ya han delegado ciertos horarios y ciertas normativas tal vez en casa o en el trabajo indicando de que tienen que apresurarse de venir del trabajo, tienen que pedir tal vez auxilio a alguien para que les pueda colaborar tal vez en algunas actividades de la casa, delegar a otras personas para que ustedes en ese momento puedan estudiar, ¿no? Pasar clases o tal vez se han ido organizando tal vez en la forma de estudio de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, esa fase se llama mecánica, ¿ya? Ahora, la fase dinámica. La fase dinámica se refiere a cómo manejar el hecho, el organismo social o la institución o la vida personal, cómo lo van a manejar. Entonces, esto nos dice que tenemos que hacer la dirección e integración o ejecución. Cuando uno ya lo está ejecutando, es la dinámica. La dinámica prácticamente es la acción, ¿no? Y por último está el control, cómo debemos de controlar, o sea, cómo debemos de hacer una retroalimentación, de las actividades que hemos hecho en nuestra administración. ¿Ya? Cómo hemos previsto, cómo hemos planificado, cómo hemos organizado, cómo hemos ejecutado, todo ello nos dice que es la dinámica. Ahora, fundamentalmente nos dice que el proceso administrativo tiene dos etapas muy diferenciadas, compuestas por 4 fases. Entonces, acá con el cursorcito estoy mostrando. La fase de planificación se definen los objetivos a seguir, ¿no? 1, 2, la fase de organización se planifican todos los detalles. Dentro de esto están también las estrategias, tanto en la planificación y organización. Esto se refiere a la fase mecánica. En cambio, la segunda fase y la tercera fase se refieren pues a la dinámica, ¿no? ¿Qué quiere decir? La dirección es la ejecución y el control se evalúa, ¿no? A eso es lo que se refiere la mecánica y la dinámica. Si hablamos de las etapas, por otro lado, tenemos la primera en la que se planifica todo lo que se va a hacer y la manera en que se va a hacer. Por otro lado, tenemos la ayuda que consiste en la aplicación de lo que hemos planificado. Por ejemplo, si vamos a ver este tipo de fases, ¿ya? La vamos a ver de la siguiente manera en este dibujo. Primero decimos que la fase mecánica es la primera parte del proceso administrativo, donde se realiza la estructura principal del proyecto. Esta se compone de otras fases, ¿ya? Primero, voy a tratar de maximizar un poquito. Ahí está. Para planificar, tenemos que preguntarnos qué se va a hacer, porque ahí en la planificación nace la idea primordial. A ver, si digamos, estamos queriendo poner un negocio, nos vamos a decir, tus papás por ahí les van a decir, a ver, que ahora ya has salido profesional, ¿qué vas a hacer? Ahí ya estamos planificando, ¿no? Ahí tenemos que, ¿qué vamos a hacer? A ver, voy a poner mi consultora, voy a empezar a trabajar en alguna institución o entidad. ¿Qué se va a hacer? Segundo, llamamos a la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? A eso responde, ¿no? La pregunta de la organización. La dirección, hacer que se haga. ¿Qué quiere decir? La ejecución, donde ya estamos trabajando, ya nos estamos desenvolviendo, ya nos estamos desarrollando. Y por último, ¿cómo se ha realizado? ¿Qué es el control? En términos generales. A ver, ¿quiénes son casados? Levanten sus manitos. Todos son solteros. Ah, Evelyn, ¿qué más?
¿Nadie más? Ucha. Entonces, no creo, deben ser, ¿En serio? ¿Nadie más? pues nadie más, ¿no ve? Mentiroso. No, no dice nadie más. Ah, ya, está bien, está bien. Ya. Por ejemplo, cuando ustedes han decidido casarse, o bueno, y los que se van a casar, planifican, ¿no? Planifican cómo va a ser la boda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer fiesta? ¿No vamos a hacer fiesta? ¿Nos vamos a casar civil nomás? ¿Católico? ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a planificar, ¿no? Y a veces viene hasta eso. ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar esas necesidades, esas cuentas que van a ir, como se dice, creciendo? Todo eso entra dentro de un matrimonio. Muchas veces todos pensamos, nos vamos a casar, qué lindo, que nuestros papás no los paguen. No es así. Tenemos que planificar, si bien los papás nos van a hacer tal vez el favor de pagarnos, entonces tenemos que empezar a planificar lo que va a ser nuestro matrimonio. Eso es parte de un proceso de una vida familiar, ¿no? Por otro lado, organiza. ¿Cómo se va a hacer? Posiblemente tenemos poco dinero, entonces podemos pedir hoy en día en Bolivia es fácil, ¿no? Padrino de aquí, madrinita de allá, le nombraremos Axito para que nos ayude, ya sea de video, de orquesta, de anillo, de velo, y no sé qué más, muchas cosas, por ejemplo, de ciudad a ciudad hay mucha diferencia. Por ejemplo, en La Paz, cuando son padrinos de católico, habían sido los padrinos, los que compran el vestido de la novia, los aros, ¿no? Todo eso habían sabido hacer. En cambio, aquí tenemos otro tipo de costumbre, ¿no? Entonces empezamos a organizar. Y dentro de la organización empezamos a delegar funciones, ¿no? ¿Quiénes nos van a ayudar? ¿De qué se va a tratar? La iglesia, quiénes van a contratar, quiénes van a adornar, todo ello, ¿no? Delegamos funciones. Y en la dirección es cuando ya realizamos la fiesta, cuando ya hemos dicho el sí, ya me pongo la cruz, ya me pongo todo, soy feliz, o muchas veces decimos feliz para toda la vida, y otros dicen hasta que pueda aguantar, a ver hasta cuándo durarán, nos dicen algunos malos, ¿no? Entonces ejecutamos la fiestita, el bailongo, todo. Al día siguiente, ¿qué es lo que hacemos? Después de la fiesta. Hablen. Brian y Evelyn nomás están. ¿Cómo? Pues hay que organizarse para hacer la limpieza. Hay que organizarse dentro de la limpieza. Eso ya se ha hecho en la organización, porque sabes Pero de que te claro, van a Lice, pero pagar. para organizarnos, para hacer la limpieza, porque no creo que lo dejemos así. Claro, pero no, pues es dentro de tu organización ya estaba eso en tu segunda fase, porque en la organización ya has delegado a alguien. ¿Quién va a hacer la limpieza? Por ahí los novios se van a recoger más, no van a ir a ellos a limpiar, tiene que haber alguien que va a ir a limpiar, ¿no es cierto? Alguien que va a devolver los vasos, las copas, qué sé yo, el salón, todo eso, tiene que haber. La última fase después del bailongo es pues el control. A ver, voy al salón directamente a recoger mis regalos, yo como novia y mi novio, y digo, ay, ¿qué ha pasado aquí? Terremoto. Se me salen con una cuenta que debo no sé cuánto, y empiezo a hacer un control de los desastres que he hecho, y más que todo de los regalos que me han llegado. Por ahí, como su compañera dice, he delegado a una persona para que por favor me lo vaya a limpiar el salón, y esa persona se ha fallado peor que yo y no ha ido. Entonces voy a tener yo que asumir esa función de limpieza. Entonces quiere decir que no he organizado de buena manera, ¿no? Entonces, para ello, ya hago pues una retroalimentación de todo lo que he organizado para ver en qué me he equivocado, y para que en la siguiente actividad que tenga algo, ya no cuente con esa persona, ni le delegue nada, ni le pida favores, ¿no es cierto? Hago el control de mis regalos, hago el control de mis gastos, si es que debo más al salón. O sea, prácticamente es una actividad
en donde he aplicado la fase de planificación, de organización, de dirección y de control. A eso se refiere también un proceso administrativo. Ahora, dentro de una empresa, ya hablando de una institución, vamos a hablar, a ver, de la más común que conocemos, la alcaldía. Cuando ustedes seguramente conocen las sus juntas vecinales. Las juntas vecinales presentan un POA, ¿no? El plan operativo anual. En ese POA prácticamente les dicen, ¿dónde está su planificación? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué van a hacer? Seguramente para una calle, para las veredas, algo presentan, ¿no? Dentro de ello, la alcaldía agarra, nosotros presentamos la idea y la alcaldía automáticamente realiza el proceso de organización. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cuánto les va a costar? ¿Qué autoridades, qué departamentos a qué departamento se les va a delegar esa función de restauración, construcción, equipamiento, lo que sea que ustedes presenten, ¿no? Como junta vecinal. Al realizar esta organización, van a buscar a las personas idóneas que automáticamente vayan controlando lo que va a ser la ejecución de ese proyecto. Cuando uno está vaciando las aceras, pavimentos, lo que ha presentado la junta vecinal, no solamente tiene que dejar solito a la alcaldía, sino que la junta vecinal tiene que hacer también el control necesario, ¿ya? Tiene que estar dentro de la organización para la ejecución de ese proyecto. Por ahí, no sabemos si siempre ha ocurrido, la alcaldía compra 300, ¿cómo serían? Pues bolsas de cemento y 3 cargas siempre de arena. Pero los vivos de los albañiles solamente le ponen 2 por 1 o media, de 3 por media. ¿Qué quiere decir? Utilizan 3 cubos de arena y solamente medio de cemento. ¿Será que va a durar ese proyecto? No, no va a durar. ¿No es cierto? No va a durar. Entonces, en la fase de ejecución tenemos que ir a ver qué están haciendo, pues, estos obreros. Alguien de la alcaldía o mínimamente de la junta vecinal tiene que ir a supervisar, ¿no? Y eso es parte también del proceso administrativo. Una vez de que termine todo el proyecto, tiene que haber un control. ¿Cómo lo realiza la alcaldía el control? Conteo de bolsas, conteo de cargas. ¿Por qué? Porque se supone que hay una persona que ha ido tomando nota. Por otro lado, mandan personas idóneas para ver si es que realmente han realizado con los materiales que se ha delegado la institución, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar, planificar nos dice, responde a la pregunta, ¿qué se va a hacer? Organización, responde a cómo se va a hacer. La dirección, hacer que se haga. Y el control responde a cómo se ha realizado. No hay que olvidar. Ahora existe otra fase, que es la planificación. Dentro de la fase de la planificación, nos dice que es también conocida como la planeación. Aquí se van a definir los objetivos que vamos a seguir, tanto a largo plazo como a mediano o corto plazo. Aparte de esto, también se tiene que definir las estrategias que vamos a realizar para conseguir estas metas, detallando las acciones concretas que se van a seguir. A ver, a la mayoría, hasta las mujeres, ya nos gusta el fútbol, ¿no ves? Cuando uno empieza, dicen, tenemos un partido, empieza a planificar quiénes van a jugar, en qué cancha vamos a hacer, con qué equipos nos vamos a enfrentar. Un cuadrangular, como dicen ustedes, que van a elaborar así de, ya sea en empresas públicas, privadas, en cooperativas hacen esto, ¿no? Entonces empiezan a planificar y se toman distintas estrategias, ¿no? Para que puedan inscribirse equipos, para que se puedan conformar los equipos. Y por otro lado, dicen ustedes que no solamente va a ser para un juego, sino que tienen algunas metas para conseguir. Por ejemplo, interacción de todo el grupo social, que se conozcan entre trabajadores, entre compañeros, para lograr tal vez
una copa o un premio, ¿no? Que se está dando. Entonces, todos vamos a elaborar lo que se dice en la planificación, estrategias, metas para conseguir lo que hemos planificado. También es necesario conocer de los recursos de los que disponemos y los que se necesitan, tanto de los recursos materiales como el dinero, como los inmateriales. Ya sean estos materia de competencias y competencias de personas, como también el tiempo. Después de esto vamos a volver a entrar, ya tenemos medio minuto para terminar la clase y ahí vamos a continuar con un pequeño ejercicio que todos vamos a realizar. Bueno, vamos a realizar este ejercicio sobre un pequeño proyecto que nos vamos a poner para realizar. Vayan pensando qué tipo de proyecto podemos hacer en el curso en común. Una venta de hamburguesas, venta de ropa, alguna empresa así que nos llame la atención. Entonces vamos a proponer, lo vamos a poner a votación para que lo realicemos. ¿Qué partecitas necesitará la planificación? ¿Qué partecitas necesitará la organización de él? La ejecución, el control, todo. Bueno, entonces vamos a ir revisando poco a poco. Vayan pensando en eso.